En esta lección estudiaremos la enseñanza y aprendizaje de las operaciones lógicas básicas. Recuerdo que las tres operaciones lógicas que ya vimos en el tema anterior eran clasificación, seriación y ordenación. En cuanto a la clasificación, hay ciertas actuaciones cotidianas que se asocian con ella, como son nombrar un objeto, definirlo a través de sus características o de sus funciones, y reconocer un determinado objeto como uno parecido o igual que el que hayamos visto. Estas son las reacciones más habituales que se asocian con la clasificación. Lo importante o uno de los principales objetivos de la clasificación es la formación de conceptos. Para ello se requiere de una abstracción. Los niños deben abstraer y esa es una actividad a través de la cual nos hacemos conscientes de ciertas similitudes o diferencias que observamos a través de nuestras experiencias, ya sean cotidianas o elaboradas ad hoc para el aula. Y en segundo lugar, una vez que se abstraen y se reconocen ciertas características, se puede realizar una clasificación, porque reunimos esas experiencias con base en esas similitudes o diferencias que hemos observado. En esta imagen observamos dos niños que tienen unos objetos organizados en un recipiente y han hecho una clasificación por color. En este caso se trata de una clasificación visual porque es necesaria la vista para identificar los colores de los objetos y organizarlos. Pero es importante, como ya veíamos en el tema anterior, atender a diferentes criterios. En este caso aparecen las clasificaciones táctiles, que las destacaba Piaget. Son interesantes para cualquier niño y particularmente cobran especial relevancia para aquellos niños que puedan tener alguna deficiencia visual. ¿Cuáles son las capacidades que se relacionan con la clasificación? Pues aquí destacamos las principales. Una sería reconocer semejanza y diferencia entre atributos de los objetos. Otra sería clasificar de forma dicotómica un conjunto de objetos, según un criterio, en principio solo uno. Una clasificación dicotómica sería aquella en la que los objetos cumplen ese criterio y se separan de aquellos que no lo cumplen. El emparejamiento de objetos según su atributo. El determinar ciertos criterios para hacer grupos de objetos dados. Y reconocer el criterio mediante el cual se hizo un determinado agrupamiento. En estas capacidades podemos observar dos grupos diferentes. Las tres primeras capacidades tienen que ver con acciones en las que se requiere a los niños que, una vez dado un conjunto de objetos o una agrupación de objetos, ellos trabajen con esa agrupación ya hecha. En cambio, en el segundo recuadro observamos lo contrario. Se les da a los niños la agrupación hecha y lo que se les pide es que ellos determinen o reconozcan el criterio. Aquí presento algunos ejemplos. El de los calcetines se trata de que los niños hagan emparejamiento, atendiendo a las características de los calcetines. Esta actividad también tiene que ver con emparejamiento. Aparecen diferentes animales y a cada animal hay que asociarle la comida que toma. Aquí tenemos los diferentes alimentos y se trata de que los recorten y vayan emparejando con el animal que corresponde. Esto sería un trabajo manipulativo y los niños tendrían que manipular las tarjetas y asociar cada alimento a un animal. Aquí cambiamos la representación. Usamos la representación tabular mediante una tabla de doble entrada. Cuidado porque no es fácil para los niños la primera vez que se encuentran con una representación tabular. Estamos viendo diferentes representaciones a lo largo del tema. En este caso he retomado ejemplos de la diapositiva anterior. En esta tabla los niños deberían marcar la casilla que hace corresponder el alimento con el animal que lo toma. Entonces, por ejemplo, para la ardilla habría que marcar la bellota en esta celda y así con el resto de animales. ¿Qué implica o qué relación existe entre la clasificación y la formación de conceptos? Ya hemos visto que abstraer tiene como resultado una abstracción, como su nombre indica,
y eso es lo que lleva a un concepto determinado. Por tanto, desde el proceso de clasificación se llega a los conceptos a través de la abstracción. Es muy importante distinguir lo que es el concepto de lo que es su nombre. El concepto es la idea que nosotros finalmente tenemos en la cabeza o que el niño tiene en su cabeza. Y el nombre puede ser o bien el sonido, o bien cómo lo escribimos, cómo lo dibujamos o cómo lo representamos sobre el papel. Tomemos un par de ejemplos. Un ejemplo de las matemáticas, que lo veremos también más adelante, el número 3. Una cosa es el concepto que el niño tiene o tendrá en mente sobre ese número, diferentes significados que tiene, y otro ejemplo es el de la mesa, que veíamos anteriormente. ¿Cuál es la idea de mesa que el niño tiene en su cabeza? Otra cosa será su nombre. En el caso del número, como se representa mediante un dígito o bien escrito con letras. En el caso de la mesa, pues como la dibuja o como la escribe la palabra mesa. Lo importante de esto es que finalmente se van formando nuevos conceptos, se van asociando los conceptos a experiencias diferentes y finalmente se tiene cierta predisposición a unir los elementos en la mente. Y así además incrementamos las oportunidades de que los niños abstraigan más ideas de la experiencia que van teniendo y que vayan construyendo nuevos conceptos, que sería la finalidad.